Rabí Yisquía abrió el estudio sagrado del libro del Zohar con la siguiente enseñanza. Está escrito en el Cantar de los Cantares 2:2. Como la rosa entre las espinas, así es mi amada entre las doncellas. ¿Quién es la rosa a la que se refiere el versículo? Es la asamblea de Israel, Knesset Israel, ya que existe una rosa y existe una rosa. Así como la rosa entre las espinas posee entre sus tonalidades el rojo del lado izquierdo y el blanco del lado derecho. También la asamblea de Israel posee juicio del lado izquierdo y misericordia del lado derecho. Así como la rosa posee 13 pétalos, también la asamblea de Israel, la rosa suprema, posee 13 medidas de misericordia que la rodean por todos sus lados. Éxodo 34, 6, 7. Así también el nombre de Elohim, Dios, de aquí del versículo inicial del Génesis, una vez que es enunciado, hace seguir 13 palabras para rodear a la asamblea de Israel y protegerla. Es decir, entre la primera y la segunda vez que el nombre divino Elohim es mencionado en la Torá, aparecen 13 palabras en hebreo. Y luego Elohim es enunciado otra vez en el segundo versículo. ¿Por qué es enunciado otra vez? Para hacer surgir 5 hojas fuertes que rodean a la rosa, sugeridas por las 5 palabras entre Elohim, Dios, y la tercera. Y estas 5 hojas fuertes y poderosas se denominan salvaciones y Yeshuot, y son 5 pórticos. Y sobre este misterio está escrito en el versículo la copa, en hebreo kos, palabra que posee idéntico valor numérico al de la palabra Elohim, de las salvaciones elevaré. Salmo 116, 13. Lo cual refiere a la copa de la bendición. Por esta razón, la copa de la bendición, por ejemplo, durante la bendición de Birkat Hamazon, la cual se pronuncia al terminar de comer pan, debe reposar sobre 5 dedos de la mano y no más. Tal como la rosa superior se asienta sobre sus 5 hojas fuertes, semejante a 5 dedos que la recubren y protegen, y esta rosa es la copa de la bendición. Entre el segundo nombre, Elohim, que aparece en la Torá, y el tercero hay 5 palabras en hebreo. De aquí en adelante, cuando la Torá se refiere a la creación de la luz, alude a la luz que fue creada y guardada, Or Agamuz, y acerca de la cual los sabios enseñan que iluminaba de un extremo al otro del mundo y que fue reservada para los justos en el mundo venidero. Véase Talmud, Tratado de Hawigá 12a, y fue incluida en el pacto que penetra en la rosa y la insemina, y es lo denominado por el versículo árbol que da fruto, cuya simiente está en él. Génesis 1:12. Y esta simiente existe en el signo del pacto concretamente. Y como la forma del pacto es fecundada, con las 42 cópulas por esa simiente,
Así fue fecundado el nombre grabado y explícito por las 42 letras de la obra de creación, contando desde la primera palabra hebrea de la Torá, Bereshit, hasta la letra Bet de la palabra hebrea Babuhu, del segundo versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Rabí Shimón abrió la enseñanza y comenzó a explicar la palabra hebrea Bereshit, en el principio, basándose en el versículo de Cantar de los Cantares 2:12. Los brotes aparecen sobre la tierra. El tiempo del canto ha llegado, la voz de la tórtola se escucha en nuestra tierra. A continuación se explica cada una de las partes de este versículo. Los brotes se refiere a los primeros 6 días de la obra de la creación. Maaseh Bereshit. La primera palabra de la Torá, Bereshit, también puede leerse Barashit, creó 6. Aparecen sobre la tierra cuando en el tercer día, ya que recién en este día el Creador comienza a trabajar sobre la tierra para que sea apta para recibir simiente, tal como está escrito. La tierra hizo surgir y recién entonces aparecen sobre la tierra. El tiempo del canto ha llegado. Se refiere al cuarto día bíblico, que fue el tiempo del canto de los tiranos, Isaías 25:5, en referencia a que es el tiempo en que se fortifican las cáscaras malignas, clipot, y los juicios, dinín, lo cual es sugerido en el texto bíblico por la palabra hebrea meorot, luminarias, la cual aparece carente, es decir, escrita sin sus 2 letras Vav, lo cual permite que sea leída como maldición meerá, y que a su vez se relaciona con el término hebreo marut, tiranía o despotismo. La voz de la tórtola se refiere al quinto día, tal como está escrito, que proliferen las aguas, seres vivos y que aves vuelen sobre la tierra para producir criaturas. La palabra hebrea ish retsu, proliferen, tiene el mismo valor numérico que la palabra tórtola, tor. Se escucha, se refiere al sexto día, tal como está escrito. Hagamos un hombre, el cual en un futuro, durante la entrega de la Torá, haría que el hacer preceda al escuchar, tal como está escrito aquí. En el texto de Génesis, hagamos un hombre, y está escrito ahí en referencia a la entrega de la Torá, haremos y escucharemos. Éxodo 24:7. En nuestra tierra se refiere al día de Shabbat, el cual es el paradigma de la tierra de la vida, Eretz Hahaim, el mundo venidero, el mundo de las almas. Otra interpretación del mismo versículo del Cantar de los Cantares, los brotes, se refiere a los patriarcas al ascender al pensamiento y al ascender al mundo venidero y ser guardados ahí, y de ahí salieron en su estado secreto y se ocultaron de los profetas verdaderos. Entonces Yosef Hatzadik, José el justo, nació y ellos se ocultaron en él. Cuando entró Yosef, José Hatzadik, en la tierra santa,
los estableció ahí, y entonces aparecen sobre la tierra y ahí se revelan. ¿Y en qué momento son vistos? Cuando se descubre el arco iris ante el mundo, pues en el momento en el que se descubre el arco iris, entonces ellos se revelan, y en ese momento el tiempo del canto ha llegado, es decir, en el tiempo de podar a los malvados del mundo. Y entonces, ¿por qué son salvados? Porque los brotes aparecen sobre la tierra y la luz es tan poderosa que poda y arranca la influencia de los malvados. Pues sí, los brotes no hubiesen aparecido, no hubieran quedado en el mundo las acciones de santidad y unificación superiores y el mundo mismo no existiría. ¿Y quién sustenta el mundo y provoca que los patriarcas se rebelen? La voz, col de los niños ocupados del estudio de la Torá, pues gracias a estos niños del mundo, el mundo es salvado del mal. Véase Talmud, Tratado de Shabbat 119b. En paralelo a ellos está escrito: te haremos collares de oro. Cantar de los Cantares 1:11. Estos son los niños, los jóvenes, los adolescentes, tal como está escrito: harás 2 querubines de oro. Éxodo 25:18. Véase Talmud, Tratado de Sukkah 5b. En el principio abrió Rabbi Eleazar: alzad los ojos hacia lo alto y ved quién ha creado esto. Isaías 40:26. ¿Hacia qué lugar? Hacia el lugar del que todos los ojos están suspendidos. ¿Y cuál es? Petach Einaim, la puerta de los ojos. Y ahí aprenderéis que aquel oculto antiguo, el que está expuesto a la pregunta, ha creado esto. ¿Y quién es? ¿Quién? El que es denominado del límite del cielo. Salmos 19:7. Arriba, porque todo existe con su permiso. Y existe a modo de pregunta, y es oculto e irrevelable. Es denominado ¿quién? Porque por encima no hay más preguntas. Y este límite del cielo se denomina ¿quién? Y existe otro abajo denominado ¿qué? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Sino que el primero es oculto y es llamado y existe a modo de pregunta. Y cuando un hombre pregunta, intentando observar y conocer etapa por etapa, hasta la última de todas las etapas, cuando llega ahí, de todos modos, ¿qué sabes? ¿Qué has observado? He aquí que todo continúa oculto como al principio. Y sobre este secreto está escrito: ¿qué testigo traeré? ¿Qué podré asemejar a ti? Lamentaciones 2:13. Cuando el templo fue destruido, surgió una voz y dijo: ¿qué testigo traeré? ¿Qué podré asemejar a ti? Con ese yo atestiguaré cada día y día atestiguaré desde los tiempos de antaño, como está escrito: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. ¿Qué podré asemejar a ti? Del mismo modo, concretamente, te adornaré con santas coronas y te haré gobernador del mundo, como está escrito: esta es la ciudad que decían de perfecta hermosura. Lamentaciones 2:15. Te he nombrado Jerusalén, edificada como ciudad unida. Salmos 122:3. ¿Con qué te compararé? Así como tú te encuentras asentada,
Así se puede decir que sucede en lo alto. Así como no entran ahora en ti el pueblo santo de acuerdo a órdenes santas, así te juré que no ingresaré en lo alto hasta que tus habitantes entren a ti aquí en lo bajo. Y esto es tu consuelo, ya que en este nivel yo te comparo a ti con todo.